me gusta el día que Dios llama al profeta Jeremías y le dice: tú vas a predicar esta palabra. El profeta Jeremías dijo: no, yo no voy a predicar eso porque eso es muy fuerte. Para mí es un compromiso demasiado serio. Yo me imagino que tú le dijiste a Dios muchas veces: yo no quiero ir a ese ministerio. A mí no me gusta ese ministerio. Pero no se trata de que te guste, se trata de lo que Dios quiere darte. Y en lo que Dios quiere darte, ahí serás próspero, ahí serás bendecido y ahí vas a crecer. Y me di cuenta que esta generación tiene un problema. Dígame cuál. Tiene el siguiente problema: que ahora en esta generación existen todos los hombres de Dios de todo tipo. Sí, fíjate que antes existían pocas marcas de carro. Ahora hay miles de marcas de carro. Están todas las marcas de carro en el mercado. Así están los hombres de Dios. Los hombres de Dios sobran ahora mismo. Hay muchísimos hombres de Dios, pero no pasa nada. Es la generación donde abundan los talentos, pero no ocurre nada. Dios antes levantaba un hombre y un hombre ponía una nación de rodillas. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre sabe de dónde Dios lo sacó y lo posicionó y le dio valor a lo que tenía. Es decir, no se trata de impresionar, no se trata de estar colocado, no se trata de promoción, no se trata de eso. Se trata de saber que yo simplemente soy un instrumento. Y cuando yo reconozco que soy un instrumento, que lo que soy es un medio, no necesito llamarle la atención a nadie. Le dije a un día a alguien: yo lo que soy es un puente. Y un puente comunica dos extremos. Pero yo no veo los puentes quejándose, porque los puentes pasan muchas cosas por encima de ellos. Pasan camiones cargados, pasan muchas situaciones por encima de ellos. Entonces, cuando tú tienes el entendimiento y la madurez de llegar a ese pensamiento, entonces Dios tiene toda la confianza de delegarte más cosas. Dios no le va a dar nada a nadie que no lo vaya a valorar. Dios jamás va a entregar las cosas santas, preciosas de Él a mí porque tengo la cara bonita. Y en realidad la tengo. Por eso dice la palabra de Dios que Dios toma lo vil de este mundo. Aquellas cosas que el mundo despreció, que desvaloró, aquellas personas que el mundo descalificó. Quizás muchas veces a ti te descalificaron. Quizás muchas veces te dijeron: no, tú no calificas para el canto. Pero tú sabes el tremendo adorador que eres. Muchas veces dijeron: no, tú no das para predicar, pero tú sabes el tremendo predicador que eres. ¿Sabe cómo yo empecé a predicar? A las paredes. Yo empecé a predicar a las paredes de mi casa. No hay mejor público que una pared. La pared te aplaude. Las paredes te festejan. Tampoco se quejan por el horario. Tú le puedes predicar 3 horas y se quedan ahí. Ellas están pendientes a todas las palabras que tú le vayas a decir. Entonces me di de cuenta de algo: que no importa que el mundo te rechace. Si Dios te lo dio, gózalo, disfrútalo, vive tu momento. No importa que estés solo. Porque una de las condiciones del desierto es que Dios te aísla. Sí, Dios te aísla. Dios te va a separar del grupo. Tú vas a sentir que eres diferente a los demás, o tú vas a sentir que tienes un problema en tu personalidad porque nadie se quiere acercar de ti. Es decir, nadie te llama, nadie te busca, nadie te hace el coro dentro del grupo porque tú eres raro, tú eres rara. Pero es la condición que Dios quiere para en medio de esa soledad poderse revelar a tu vida. Y cuando Dios toma a alguien, Dios lo quiere separado. Cuando Dios toma a alguien, lo quiere seleccionado. Es decir, no es mi voluntad, sino la voluntad del Padre. No es lo que yo quiero, sino lo que Él dijo. No son mi pretexto ni mis quejas, sino la voluntad de Él. El día que Cristo estaba allí, le dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Yo no quiero hacer esto. Es demasiado difícil, es demasiado duro. Y yo me imagino que hubiera sido yo que hubiera estado orando ahí. Me paro y me voy. Y Cristo recibió una respuesta formidable, un silencio eterno. Pero ese silencio era una respuesta. Porque muchas veces nosotros oramos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me ocurre? ¿Por qué tengo tiempo orando y no recibo respuesta? Las respuestas están. Todo está hecho para ti. Lo que pasa es que no es el tiempo. El Señor le estaba diciendo a Cristo mientras oraba ahí: tú tienes ya la palabra, tú tienes la misión. ¿Por qué me ora tanto por lo que tienes que hacer? Es simplemente levantarte fe y hacerlo. Entonces muchas veces tenemos la palabra,
Tenemos la condición para hacerlo, pero no nos movemos. Muchas veces tenemos todo el talento del mundo, pero no queremos hacerlo, necesitamos ser empujados. Entonces Dios no funcionará con nadie así. Dios va a funcionar con alguien que tenga determinación y carácter. Dios va a funcionar con alguien que diga: yo estoy aquí, ¿para dónde vamos esta noche? ¿Qué tenemos hoy? Dios va a funcionar con gente que esté dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Por eso quiero decirte esta noche: es necesario el proceso. Es necesario que te presionen. Es necesario que tú seas forjado. Pero ¿qué es forjar? Forjar es darle la forma a algo. Aprendí algo: cuando tú no tienes a Dios en tu vida, tú entiendes que tienes un orden. Hello. Cuando tú no tienes a Dios en tu vida, tú entiendes que tienes un orden. Entonces el día que Dios llega, causa un desorden. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a sentir eso. Porque Dios va a empezar a establecer el orden de Él. Entonces cuando Dios comienza a sacar todas esas cosas viejas que están estructuradas en esa vieja naturaleza, te vas a sentir incómodo. Por eso es que nadie quiere cambiar. La gente se resiste al cambio. Por eso acostumbramos a decirle a Dios que no. Yo recuerdo que antes, pastor, cuando era el niño, nosotros soñábamos con ser pastores. Jugábamos con eso. La gente quería ser evangelista, la gente quería dar las misiones, los carajitos estaban activos toditos. Hoy cuando tú le dices a alguien: Dios te está llamando al pastorado, se hace enemigo tuyo. Porque nadie lo quiere. ¿Ah? ¿Sí o no? Cuando Dios te llama a un ministerio: no, yo no lo quiero. ¿Sabes por qué? Porque vas a ser procesado. Vas a sufrir. Vas a vivir experiencias que tú no la tenías planificada. Dios te va a meter en unas broncas que tú dices: pero ¿y qué pasó aquí? Porque así es Dios de especial. Como Dios quiere hacerlo contigo, hello, entonces te llevará al desierto. Me impresiona mucho porque el Dios que tú y yo le servimos era conocido como el Dios del desierto. Por eso nadie lo quería. El día que Dios llama a Abraham, le dice: vete al desierto. El día que Dios se le revela a Jacob, Jacob estaba en un camino. Jacob estaba en un lugar desolado. Jacob estaba en una condición que estaba huyendo. Estaba en una condición difícil y allí Dios se le reveló. Por eso Dios muchas veces necesita moverte de tu comodidad. Dios necesita moverte de tu zona de confort para poder hablarte. Porque mientras estás acostumbrado al sistema de levantarte en la mañana, venir al culto de domingo y en la noche salir a cenar, Dios así no funciona. Dios necesita una gente que esté dispuesto a estar ahí. Dios necesita una gente que esté dispuesto a caminar con Él. Dios necesita una persona, aleluya, que esté dispuesto a hacer los pies de Dios aquí, a hacer la voz de Dios aquí, a hacer la mano de Dios aquí, para Dios poderse mover en esta generación. Dios necesita gente dispuesta. Pero tienes que ir al proceso. Tienes que ir al fuego, porque el fuego va a ser lo siguiente. Y yo tengo experiencia de lo que le estoy diciendo. Como yo soy fabricante, yo llevo las piezas al horno. Y cuando las pongo allí, yo le voy a dar la forma que yo quiera. Yo planifico, la voy a poner aquí a tantas medidas, tantas pulgadas, y yo quiero hacer esta pieza de esta forma. Yo estoy con la capacidad de poder diseñar lo que quiero. Entonces Dios va a hacer lo mismo. Un día estaba en mi trabajo y Dios me hizo una evaluación terrible. Fue impresionante. Porque agarramos el material, no está procesado, pero tenemos que llevarlo al fuego. El fuego allí le quita las impurezas. El fuego allí lo alinea. El fuego allí le va a dar la dureza que el material necesita. Pero cuando lo saco del horno no lo exhibo, aún no. Necesito ponerle presión. Porque necesito darme cuenta si eso tiene resistencia o no. Y muchas veces Dios te va a tirar en el camino a andar. Y Dios va a ver si tienes resistencia o no. Porque decimos: sí, yo estoy dispuesto, pero al final de cuentas nos vamos, huimos. Y para que esta generación cambie, necesitamos gente que esté dispuesta. No me voy a cansar de decirlo. Esta generación tiene que darse cuenta que Dios lo que necesita es alguien que quiera moverse por Él. Es muy fácil decirle al Señor, mientras estoy en una crisis: Señor, fortaléceme que la estoy pasando mal. Y yo me imagino a Dios mirándote mientras le estás diciendo eso. Por eso alguien me dijo un día: si quieres ver a Dios reír, cuéntale tus planes.
Muchas veces me siento y le digo: Señor, yo quiero hacer esto y quiero hacer aquello. Yo me imagino a Dios riéndose. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Si no son los planes de Él, son los míos. No es la planificación, no es la agenda que tú tienes, es mi agenda. Yo tengo una agenda para ti. Yo tengo una agenda para ti. Es decir, tú puedes hacer la planificación que tú quieras, y al final de cuentas la planificación de Dios se va a tener que ajustar a tu vida. Tú vas a tener que agarrar la agenda de Dios y decir: Señor, yo sí lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de ti, se trata de Él. Y hablando de agendas, el Espíritu Santo tiene algo en particular. Él tiene su propia agenda. Le oro: Espíritu Santo, fortaléceme. Cada vez que oro por fortaleza pierdo el tiempo. Porque la misión del Espíritu Santo no es fortalecerte, es debilitarte. De hecho, la misión del Espíritu Santo es matarte. Porque el Espíritu Santo todos los días lo que va a provocar en ti es llevarte a la cruz. Porque esa vieja naturaleza que tú tienes, que no coge maquillaje, no coge arreglo, no coge pintura, no se enmienda, necesita todos los días morir. Entonces Él necesita debilitarte. Pablo tenía la experiencia de esto, porque Pablo dijo lo siguiente: he orado por mucha gente y todo el mundo se sana. Y he orado 3 veces por mi problema y nadie me dice nada. Entonces el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se va a manifestar en tu debilidad, no es en tu fuerza. El que se cree ser fuerte, Dios lo mira de lejos. El que se cree que con su propia fuerza, Dios le dice: no, chao, es que no puedo trabajar con gente así. Necesito trabajar con gente que diga: me estoy muriendo, necesito que venga a socorrerme ahora, que yo no puedo yo solo. Dios va a trabajar con gente que esté rendida. Dios va a trabajar con gente que diga: me estoy desmayando, si no te aparece ahora voy a morir. Con ese tipo de gente Dios va a trabajar. ¿Sabes por qué? Porque ese tipo de gente ama la presencia de Dios. Sí. Me encuentro con un adorador, y cuando lo vi: wow, pero qué lindo toca, es impresionante y canta como un ruiseñor. Tú deberías estar en las mejores revistas. Y hablamos por un tiempo, y cuando comenzamos a hablar me dijo: yo necesito decirle algo, pastor. Yo soy adorador, pero no conozco a Dios. Yo no sé cuál es el Dios que yo le canto. Yo no sé cuál es el Dios que yo le toco. Y eso me sacudió, porque esta generación no tiene ni idea de quién es Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a esta generación y mostrarle a esta generación cuál es el reino. El problema de muchos de nosotros es que no asumimos. Y al no asumir con carácter, dejamos las cosas que pasen. Y Dios no va a trabajar así. Dios va a trabajar con gente que asuma responsabilidad. Porque el reino tiene carácter. El reino se rige por autoridad. El reino se rige, aleluya, por honra. Entonces yo tengo que entender que yo debo estar ahí. Yo debo estar ahí aunque el cielo no haya dicho nada. Yo tengo que estar ahí esperando la orden para moverme. Yo necesito estar ahí conectado para cuando el cielo diga algo, yo poderme mover. Yo necesito estar en esa posición. Por eso Pablo cambia el sistema. Pablo dijo: ya ustedes no son ovejitas, ahora ustedes son soldados. Y un soldado tiene experiencia, tiene determinación y ya pasó por un entrenamiento. Es decir, a ti no hay que decirte lo que hay que hacer. Toma tu posición y mantente en ella. Mantente en ella. Le estoy hablando a una generación, y he ido a unos cuantos lugares y lo he dicho. Estamos en un tiempo, en una generación que la gente se hinca a orar pero no ora. Se vive del simulacro. Del simulacro. Se vive de la apariencia. La gente anda elegantemente vestido, pero más seco que el diablo por dentro. La gente anda así. La gente de que se siente sola en una habitación comienza a llorar porque sabe que está vacío. ¿Y sabes qué? Cuando una gente tiene la presencia de Dios, yo me di cuenta de algo. Cuando una gente tiene la presencia del Espíritu Santo, lo primero que va a mostrar es amor. Porque el fruto del Espíritu, lo primero que es amor. Y cuando yo tengo amor, yo no quiero a nadie lejos, yo quiero a todo el mundo cerca. Yo quiero a todo el mundo cerca porque yo quiero que la gente reciba de lo que yo tengo. La segunda condición que voy a tener fue la que se le reveló a Eliseo. Eliseo, cuando fue llamado, se le reveló una unción de servicio.
Yo me imagino que Eliseo tenía algún problema, algún trastorno. Yo siempre he estudiado ese personaje. Me imagino que duró mucho tiempo detrás de Elías haciendo el desayuno en la mañana. Me imagino que a las 12 le preguntaba: ¿qué quieres comer? Me imagino que a las 5 de la tarde, antes de irse a la campaña, le decía: ya la cena está lista, ya la ropa está lista. Eliseo se dedicó a servir. Por eso fue el único que tuvo la condición de poderle decir al hombre de Dios: ¿qué me vas a dejar como herencia? ¿Qué me vas a dejar como herencia? Porque es que yo te serví. Entonces el que no tiene la capacidad de servir fue porque no fue procesado. Porque cuando yo soy procesado y estoy acondicionado, voy a hacer, aleluya, lo que tengo que hacer. Por eso dice la palabra del Señor que un día David fue tomado por su padre y le dijo: vete al desierto con este par de animalitos y multiplícate para que tengas tus propias finanzas. Y yo me imagino allí David cuidando el rebañito pequeño. Era un préstamo que el papá le hizo. Al año David tenía que devolverlo. Pero David allí tuvo la experiencia y tuvo la sagacidad de matar un león, de matar un oso, por cuidar su propiedad. Y esa preparación que recibió solo en el anonimato, donde nadie lo veía, donde no había cámara, donde no había afiches, no había flyer, allí Dios lo prepara y lo exhibió entonces para poder matar a un Goliat. Porque que si no vas al secreto y te preparas allí, no vas a tener honras públicas, no vas a tener victorias públicas. Tú necesitas poder vencer en el secreto, necesitas poder vencer en el desierto, para entonces poder producir, para entonces poder multiplicarte. Y me gusta. ¿Sabes por qué? Porque quizás tú, al igual que yo, hemos tenido momentos donde hemos decidido soltar todo. ¿Cuánto le ha pasado? ¿Cuánto le ha pasado aquí? Yo el otro día le dije a un amigo, un pastor amigo mío: yo voy a hacer mi carta, yo voy a renunciar, voy a hacer mi carta yo. Y yo mismo me voy a firmar y me voy a sellar y te la voy a llevar. Como yo mismo puedo hacerlo, ¿quién lo va a hacer? Lo voy a hacer yo. Y la voy a llevar y me voy a congregar contigo, voy a soltar todo esto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y mi esposa me dijo: tú estás loco. Yo nunca he sido normal. Mi mamá me lo dijo, yo creo que me dejaron caer cuando chiquito. Y duré una semana así, con la cabeza así. Voy a hacer eso. Y estaba en el trabajo y yo no podía trabajar, estaba ahí. Y el Espíritu Santo se me acerca y me dice: si te entrego todo, tú lo haces. Digo: ¿qué me vas a entregar? Porque yo lo que veo es que cada vez que me entregan algo hay problemas. Porque cada vez que Dios te entrega algo hay un nuevo desafío, hay un nuevo reto. Y cuando el diablo sabe que Dios te está entregando cosas, entonces él se levanta. Entonces le dije a Dios: está bien, si tu mano no me va a soltar, yo le doy. Pero tú tienes que asegurarme que tu mano va a estar ahí, porque si no yo mismo me voy. Quizás tú lo has dicho, yo lo dije. Y no me apena, yo lo dije. Yo lo dije porque no está mal sentirse mal. A cualquiera le pasa. A cualquiera le pasa en medio de un proceso, en medio de una prueba, decir: yo me voy a rendir, yo no voy a hacer eso. El Dios que me llamó ahora no habla, no aparece. Y entonces yo necesito dejar esto. No está mal que te sientas mal. ¿Sabes qué es lo que está mal? Decirle a Dios: tú fallaste con la creación mía. Lo que está mal es decirle a Dios: tú me forjaste de una manera y falló la fabricación. Ahí sí está mal. Porque los trabajos que Dios hace no son fallos. Los trabajos que Dios hace, lo hace con talento y lo hace con propósito. Es decir, puedes estar pasando por donde estés pasando, pero lo que hay es propósito, lo que hay es asignación. Hay futuro en Dios. Yo necesito que usted entienda esta noche que aunque te hayas querido devolver del camino, todavía Dios tiene propósito, todavía Dios tiene un plan, y el plan de Dios se va a manifestar por encima, aleluya, de tu debilidad, por encima del levantamiento, por encima de la necesidad, por encima de la escasez. Dios tiene un plan. Dios lo tiene. Cuando el pastor me dijo: te toca predicar, yo dije: wow,
Voy a predicar de mística. Y voy a llevar una cosa loquísima ahí Y le oré al Señor y me dijo: no, vas a hablar esto. Y pasa algo cuando estoy acostado en mi cama y no digo nada, estoy en silencio, y es que estoy predicando. Mano, mire, yo hago una prédica en mi mente en silencio de 2 horas que usted no se imagina. Yo un tipo loco. Y el Señor ahí me dijo: esto es lo que vas a predicar. Yo lo prediqué. Antes de venir aquí lo prediqué en mi casa, porque aprendí algo. Todo hombre que Dios llamó y lo procesó, aleluya, antes de manifestarse va a vivir sus propias experiencias. Antes de que Dios te saque a la luz, allí en medio del desierto tú vas a florecer. Allí a nadie tú le importa. Allí nadie quiere saber de ti. Pero en medio de esa necesidad, Dios te va a hacer florecer. Dios te va a hacer entender que de Él es que sale el sustento tuyo. Ahí en medio. Por eso es necesario el proceso. Por eso la iglesia sufrió y sufrirá y ha sido sufrida toda la vida. Porque la iglesia, mientras estuvo cómoda, no funcionó. La iglesia necesitó persecución para poder crecer. La iglesia necesitó que la sacudieran, que la zarandearan para poderse multiplicar. Mientras estás en la comodidad, mientras estás ahí comodito, tranquilito, tú no estás multiplicándote, tú no estás avanzando. Dios necesita sacudirte de vez en cuando. Por eso me gusta lo que hizo Gedeón. Gedeón estaba trillando el trigo en el lagar. Por eso sí es raro, porque ahí no se hace eso. Ahí no se hace eso. Lo que pasa es que Gedeón estaba haciendo algo profético. Aleluya. Porque donde él estaba no se bregaba con trigo, se bregaba, aleluya, con aquellas aceitunas para hacer aceite. El trigo se bregaba en otro lugar. Pero él estaba diciendo: aquí es el lugar de muerte. Aquí yo tengo que sacrificar cosas. Aquí yo tengo que dejar cosas. Aquí esa vieja naturaleza se va, porque ahorita yo voy a emprender un viaje de éxito. Y no es verdad que yo voy a venir con las manos vacías. Entonces, cuando tú estás en medio del desierto, tú tienes que mantener el norte de la visión para que no te desenfoques, porque allí escuchas voces. ¿Sabes cuáles son esas voces? Manito, déjalo, que no se te dio. Siento decírtelo, pero creo que Dios no está contigo. Creo que fracasaste. Ahí vas a escuchar muchas voces. Y tienes que saber, y tienes que ser muy fino, y tienes que saber discernir para que te des cuenta cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz de Dios. Porque la voz de Dios no es como la gente la está calculando hoy. Hay gente que cierra los ojos y de una vez Dios le habla. Yo no creo eso. Yo creo en el Dios que se le reveló a Abraham y 25 años después volvió y le habló de nuevo. Es decir, Dios no anda hablando todos los días. Lo que sí yo sé, que lo que Dios te dijo ya, eso tienes tú que verlo revelado en tu vida. Porque hay mucha gente que tiene demasiada promesa, pero no se cumple ninguna. Hello. Cuando tú eres procesado, tú no necesitas vivir por la identidad de nadie. Tú tienes tu propia identidad en Dios. Si el otro se fue adelante, que se vaya. Porque no se trata de quien llegue primero, es una sola medida y es Cristo. Escucha esto. Se fueron, déjelo que se vayan. Y crea tu propia identidad, tu propia marca. Dios va a forjar en ti tu propio destino. No lo vas a hacer con el destino de nadie. Es el tuyo propio. Por eso tú tienes que entender que lo que Dios va a provocar en ti es crear un hombre y una mujer de carácter. Porque hay gente que cuando está aquí arriba está bien, pero entonces cuando llega a cierto lugar el carácter de Cristo se le va. Y como que se pierde el asunto. Y como que ya el carácter de Cristo no está. Por eso hay un momento donde la identidad en Cristo va a ser probada, donde tú vas a estar solo y vas a sentir ponerle la mano a eso. Pero hay una voz interna que te dice: no, espérate, porque hay un Espíritu Santo dentro de ti que debe convencerte de que eso está mal. Entonces debes tener cuidado, porque a Dios no se le fiel en lo público nada más. A Dios hay que serle fiel también en lo secreto. Realmente en el secreto es donde uno le es fiel. Porque uno dice: nadie me está mirando, pero hay un Dios que te está viendo. Hay un Dios que te procesó y no lo hizo de balde, porque Dios no anda perdiendo tiempo con nadie. Déjame decirte algo. El que honra a Dios
en su secreto, Dios va a traer recompensa pública. Dios te va a recompensar en público. Pero tienes que entender algo. Debes entender algo. Estamos en la era donde todo el mundo tiene ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Y yo me siento bien porque eso suceda. Y eso es bueno. Pero tiene que entender algo. Los ministerios no funcionan crudo. Los ministerios funcionan forjados. Debe haber marcas. Pablo dijo un día: a mí nadie me cause molestia porque yo tengo las marcas. Es decir, yo lo viví. No fue que no, yo lo viví. No fue que yo lo escuché de alguien, fue que yo lo viví. Entonces tú tienes que entender que en el medio del proceso, ese hombre y esa mujer que tiene ministerio tiene que tener marcas. ¿Por qué? Porque hay gente que no va a creer por la palabra que tú quizás le digas, pero hay gente que va a creer por lo que está viendo en ti. ¿Y sabes qué? Me di cuenta de algo. Me di cuenta que la gente hoy de este tiempo no le tiene temor a Dios. Es porque muchos no le dicen quién es Dios. La gente predica cositas de Dios, pero la gente no le predica a la gente los atributos de Dios. Todo el mundo le dice a la gente, los predicadores le dicen a los demás: Dios es amor, pero no le predican la otra parte. Entonces la gente dejó de tener temor. Y debe levantarse una generación bien forjada, una generación bien recia, una generación bien apretada, para que le diga al mundo: no es por donde tú digas. Es que la iglesia debe dirigir al mundo. Déjame decirte algo, aleluya. La iglesia tiene la capacidad y tiene la autoridad de caminar por encima de serpientes y escorpiones. Es decir, el mundo no puede decir para dónde tú vas. La influencia de este tiempo no te puede guiar a ti. Tú tienes que decirle: aleluya, mira, es por aquí. Porque tú no te puedes convertir a ellos. Ellos deben convertirse a ti. Por eso mi papá dice: juntos pero no revueltos. Nos parecemos pero no somos lo mismo. Yo tengo identidad. Y la identidad solo se consigue en la presencia. La identidad solo se consigue en la presencia. Quiero cerrar con esta parte. Había un hombre llamado David que conocía el camino al secreto. No todo el mundo consigue y conoce el camino al secreto. Es lamentable. Dios espera que nosotros, todos sus hijos, conozcamos el camino hasta su presencia. Dice la Biblia que en la presencia del Señor hay deleite. En la presencia del Señor hay gozo, hay paz. En la presencia del Señor somos enmendados, somos sanados, somos curados en su presencia. Pero hay que conocer el camino para llegar hasta Él. Y déjame decirte algo: no es condición, no es religión, es evidencia. Es evidencia. Por eso quiero invitarte esta noche y exhortarte con esta palabra. No necesitas cuñas para llegar a la presencia. Lo que necesitas es ir. No necesitas de una falsa identidad y colarte, no. Lo que debes ir es cómo estás, para que seas conocido por Él. Por eso el ladrón que estaba en la cruz le dijo al Señor: yo estoy aquí porque yo hice esto. Si yo me lo merezco, yo sé que soy esto. Y si tú quieres ser conocido por Dios, dile quién eres. Yo soy esto. Esta es mi condición. No le vayamos a Dios con un simulacro porque Él se la sabe toda. Vayamos a Dios como lo que somos. Señor, yo soy esto. Yo estoy descompuesto. Yo estoy mal. Porque se vive de una apariencia tan grande. Se vive de un asunto raro en este tiempo. La gente ve y dice: wow, pero qué bien se ven. Pero solamente Dios sabe.
Solamente Dios sabe. Entonces vayamos a la presencia de Dios como somos. Y digámosle: Señor, yo fallé, yo lo hice mal. Fui yo que cometí el error, yo la embarré, yo lo hice malísimo. Porque la gente que hace eso es gente que reconoce. Y el que reconoce fue porque pasó por procesos. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche?